sea el escenario familiar, este sería un esquema muy simplificado de nuestra instalación. Nosotros tenemos en la instalación simplificada pues, generador, línea de transmisión y carga. El generador es nuestro equipo cuando está en transmisión. Línea de transmisión típicamente utilizamos coaxial. He puesto dos hilos conductores paralelos porque eso es simbólico. Eso es de una manera generalista poner línea de transmisión. Puede ser cualquier tipo de línea. Nosotros concretamente manejamos obviamente la coaxial. Y en el punto de carga está la antena y puede estar aquí cualquier arreglo que haya al final de la línea. Y aquí ponemos la antena y puede incluir el acoplador a pie de antena con su control remoto, el malum, lo que sea. O sea, esa es la impedancia que se ve al final de la línea. Bien, la pregunta es, ¿cuántas impedancias hay en nuestra instalación? Siempre que hablamos de impedancia, pues hay una impedancia de salida en el equipo. Típicamente esa impedancia es de 50 ohms. Hay una impedancia característica de la línea. Esto es una característica que depende de cómo está construida nuestra línea de transmisión. Se llama impedancia característica. Típicamente, pues, el RG58 es de 50 ohmios, el RG213 de 50, pero hay muchos cables y hay muchos valores diversos de impedancia. Tenemos la impedancia de carga con la que cargamos al final de nuestra línea, pero también hay una impedancia en cualquier plano de la línea de transmisión, hay una impedancia según la ubicación de la línea. O sea, dependiendo de dónde estemos en la línea, hay un valor de impedancia. O sea, no confundamos esta impedancia con lo que es la impedancia característica. Y asociada a esa impedancia, según la ubicación sobre la línea, hay un concepto que a nosotros nos queda un poco oculto, pero que tiene que ver con la adaptación y se llama factor de reflexión. Y de él surge el indicador que nosotros habitualmente manejamos, que es un invariante en toda la línea, que es la ROE. O sea, la ROE es un número. O sea, nosotros no nos puede decir la adaptación en estos términos, porque esto sería muy marciano. O sea, saca de ese término marciano, que es el factor de reflexión, sácale un número que a mí me sirva para indicar cómo está adaptado el sistema. Si ese número es 1, yo sabré que está muy bien adaptado, y si se aparta de 1, pues no. Bien, todos estos indicadores, tanto la impedancia como el factor de reflexión y la ROE, se representan en un grafo que se llama carta de Smith. La impedancia es la causante, o sea, la transición de impedancia cuando se propaga una onda es la causante de que haya una parte de radiación transmitida y una parte de radiación reflejada. Y de ello surge pues, lo que son los factores de reflexión o de transmisión. Son complementarios. Si se sabe el de reflexión, se sabe el de... O sea, esto es un balance de potencias. Mientras no haya absorción, mientras no haya pérdidas o absorción, o sea, todo lo que no se transmite, pues obviamente se refleja. Y es debido siempre que hayan transiciones de impedancia. O sea, que eso está relacionado. Y del factor de reflexión surge el concepto de ROE, que es el que habitualmente a nivel práctico manejamos nosotros. Nosotros queremos un número para saber lo bien adaptado que está nuestro sistema. Y entonces es la carta de Smith la que maneja estas relaciones, la relación entre la impedancia y el factor de reflexión o de transmisión, pues requeriríamos unos cálculos. Ahora sacaremos, bueno, es fácil de deducir la relación que existe entre ellos, pero es un cómputo que es un poco farragoso porque es con números complejos. Entonces, en el año 1939 se ideó, como no habían computadoras, se ideó pues, un grafo, un calculador analógico, que cuando tú sitúas una impedancia sobre esa carta, automáticamente te da el factor de reflexión, el factor de transmisión, la ROE y un montón de indicadores más. De hecho, os voy a pasar, para que os quedéis, si queréis, como recuerdo, coger una carta de Smith o dos si queréis, os la vas pasando y luego, por si acaso, analizaremos un poco, entenderemos cómo se interpreta la ubicación de esas impedancias sobre la línea y lo que se puede hacer con la carta de Smith. O sea, no había ordenadores. Entonces la pregunta es, ¿por qué sobrevive la carta de Smith si no hay ordenador, si hoy en día hay ordenadores? Pues por un lado está la presentación de resultados en analizadores de redes. Estamos hablando de equipos específicos para analizar redes, para analizar dispositivos de radiofrecuencia. ¿En qué consiste ese análisis? Pues en caracterizar esos dispositivos en reflexión y en transmisión. O sea, este equipo siempre tiene dos brazos, dos accesos,
y por uno de ellos mide la reflexión y por el otro mide la transmisión. Entonces, una de las modalidades que tienen estos equipos es representar los resultados en formato carta de Smith. Siempre está esa opción. O sea, tanto la respuesta de una red en reflexión como la respuesta de una red en transmisión, la posibilidad de presentarlo en carta de Smith. Y luego tiene también la ventaja de que es posible hacer cálculo de redes adaptadoras, que diría, bueno, pues eso, un programa o habiendo ordenadores, pues se podría automatizar ese procedimiento. La carta de Smith lo que pasa es que te da una solución visual. O sea, cuando uno quiere ir de una impedancia a otra porque hace una adaptación o porque quiere transformar una impedancia en otra, la carta de Smith te da una visión de por dónde quiere, o sea, la infinidad de caminos o de posibilidades que hay, tienes una solución visual. O sea, puedes optar por una solución u otra porque lo es. O sea, tiene esa ventaja. O sea, eso es lo que hace quizá que no se haya vuelto este tipo de presentación, que era propia de cuando no habían ordenadores digitales y se recurría muchas veces al cálculo analógico. No sé si recordaréis, los más mayores aquí, yo tengo 60 años, pero los hay de más mayores que a lo mejor conocieron la regla de cálculo. Estoy seguro que Armando la ha utilizado. Por si los jóvenes no saben qué era esto, pues yo ya no le... en mi época, cuando era joven, ya habían calculadoras. Esto es una regla, esto hace todo, seno, coseno, logaritmos, potencias, esto lo hace todo. Y el experto sabía mover el dial y sin papel y lápiz hacía cálculos. Bueno, pues esto es un calculador también. La carta de Smith es una calculadora analógica. Pero son cálculos específicos de impedancia y factor de reflexión. Y de error. Lo que decía, posibilidad de presentar los resultados en formato carta de Smith. Mirad, esto hoy en día por pocos euros. También Gonzalo nos ha traído el suyo. Y este llega pues hasta 1,5 gigas. Esto es un analizador de redes que analiza, abre hasta 1,5 gigas, se ven ahí perfectamente sus dos puertos, uno para medir reflexión y otro para medir transmisión. Y tiene también, obviamente, formato de presentación en carta de Smith. Vamos a ver, ¿qué es la impedancia? Bueno, es trivial, todos sabemos lo que es la impedancia, es la relación entre la tensión y la corriente. Se mide en ohmios. Lo que quizá queda un poco a veces oculto es que esa impedancia se ve en muchos ámbitos. O sea, hay muchas maneras de ver impedancias. Impedancias hay, lo adelanto ya, en todas partes. Hay en un elemento de circuito. O sea, cualquier elemento que tenga dos terminales de acceso, cuando entre ellos se establece una tensión y por ahí pasa una corriente, pues la relación entre la tensión y la corriente me daría la impedancia de ese dispositivo. O sea, tenemos como algo físico, material, tocable, que tiene impedancia. Nuestra antena, que está ahí, tiene un terminal de acceso y por lo tanto tiene impedancia. Pero también hay impedancia en el interior de redes. Ahí donde yo pueda establecer un plano y en ese plano definir una tensión y que en ese plano se atraviesa una corriente, pues ahí se define una impedancia también. Se puede hablar de impedancia en líneas de transmisión. Ahí donde se establece un plano y hay una tensión y ese plano lo atraviesa una corriente, ahí hay una impedancia. Se puede hablar de impedancia en medios. O sea, cuando el campo electromagnético atraviesa un medio, la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético es impedancia. O sea, el campo eléctrico se mide en voltios metro, el campo magnético en amperios metro. La relación entre ellos, bueno, da unas constantes físicas del medio, que son su constante dieléctrica y su constante de permitividad, pero eso en el aire o en el vacío da 377 ohmios. O sea, el aire tiene una impedancia a las ondas electromagnéticas de 377 ohmios. Bueno, o sea, impedancia hay en todos los lados. O sea, se puede hablar de impedancia en todo, en medios, en líneas, en redes, en componentes, etc. Por lo tanto, nuestra antena tiene una impedancia. Tiene unos terminales de acceso, o sea, ahí hay una tensión, una corriente, nuestra antena tiene una impedancia. Lo que pasa es que la impedancia pues es una magnitud compleja. O sea, estamos habituados a manejar números, se dicen números reales. De repente nos encontramos con una magnitud que hay que especificar dos cantidades, porque es una cantidad compleja, tiene lo que se dice parte real y parte imaginaria. Impedancia compleja, se mide en ohmios, y tiene una parte que es lo que llamamos resistencia, que también se mide en ohmios, y otra parte que se llama reactancia, que también son ohmios. Y luego hay una J, que eso es la unidad imaginaria, eso es lo que da el carácter de ser una magnitud compleja.
Esa J viene del campo de la matemática que se llaman los números complejos, que son los matemáticos, pues se divierten mucho con ellos, pero no les sirven para nada. Pero a los que manejamos cosas que realmente se tienen que representar por números complejos, pues sí hemos cogido de ahí de los matemáticos esos números complejos. Y tienen su álgebra peculiar, y es tediosa de manejar, pero se manejan como si manejásemos números simples. Pero los ingenieros eléctricos, en vez de poner la I, como la I la confundiríamos con la corriente, ponemos J. O sea, si veis expresiones así de este tipo, no sabes qué quiere decir esa J, pues que es de un número, una expresión compleja, lo que se dice en un número complejo la parte imaginaria. Lo que pasa es que nosotros, con la impedancia, pues eso representaría la parte real, eso la parte imaginaria, y quizá lo más destacable o distinguible entre por qué una cosa es así y la otra es así, es porque en la parte real la tensión y la corriente están en fase, van síncronas. Tensión y corriente van síncronas, están en fase. Sin embargo, la parte que llamaríamos reactiva, o sea, no tiene imaginaria, pero nosotros, parte reactiva, de reactancia, la tensión y la corriente no están en fase. Por eso, ese es el matiz diferenciador que tiene una impedancia, tiene esas componentes. Bien, esa impedancia se representa en un plano. Como tiene dos componentes, pues habrá que expresarla en un sistema coordenado donde un eje representa la parte real, que es la resistencia, y el otro representa la parte de reactancia, la parte reactiva. Que si es positiva, pues se dice de tipo inductivo, y si es negativa, pues se dice de tipo capacitivo. Entonces nuestra impedancia se representa en un plano de su componente, su coordenada R y su coordenada J, pongo J porque el J este da a entender, entre los números complejos, que es un eje que está 90 grados respecto al eje real. O sea, J, he puesto he incluido, que no me dará tiempo a contarlo, un apéndice de números complejos, muy sencillito, simplemente presentarlos y dar sus dos formas habituales de presentación. Los números complejos se representan de dos maneras, de varias más, pero dos son muy importantes, son las fundamentales, que es la rectangular y la polar. Precisamente la impedancia interesa representarla utilizando la forma rectangular, porque así vemos lo que es la resistencia y vemos lo que es la reactancia. Sin embargo, el factor de reflexión, pues es más conveniente ponerlo en forma polar, porque el módulo es lo que está directamente ligado con la adaptación y la fase, pues la fase, pero el módulo es la adaptación, de ahí sale el error, el módulo del factor de reflexión. Vale, entonces nuestra impedancia la vemos en un plano, o si queréis sobre una retícula, plano, las coordenadas que dicen cartesianas, veis las retículas, todas son iguales. ¿Qué es la carta de Smith? La carta de Smith es esa retícula de la impedancia. ¿Cómo fácil? Es esa retícula de la impedancia que se ha distorsionado. La hemos distorsionado ¿para qué? Para poder representar a la vez el factor de reflexión y el factor de transmisión. O sea, eso que nos interesa, o sea, hay una conexión matemática entre una y la otra, pero este grafo ya te lo hace. O sea, aquí está resuelto un cálculo matemático. O sea, la carta de Smith, esa forma peculiar de círculos que tiene, no es otra cosa que la retícula de la impedancia, pero que se ha distorsionado. ¿Con objeto de qué? De que a la vez que tú pones una impedancia, pones sus coordenadas, tú pones ahí una impedancia, su parte real y su parte imaginaria. Ahora veremos cómo se lee esa carta de Smith, porque veis que tiene como, ahora a ver si lo pilláis, tiene dos familias de circunferencias. Mirad, algunas circunferencias son estas. Y otras hacen así. ¿Las veis? Eso es lo que da forma la retícula distorsionada. Entonces, la primera familia de curvas representan la parte resistiva, la resistencia, la parte real de la impedancia. Y las otras curvas representan la parte reactiva, la parte de reactancia, que puede ser positiva si está por encima del eje horizontal, o puede ser negativa. O sea que es trivial, ya sabemos poner una impedancia sobre una retícula, dime su parte real, dime su parte imaginaria, y yo la pondré sobre esa retícula. Pero es que en el momento que yo ponga esa impedancia sobre la retícula, yo con esa carta ya puedo leer el factor de reflexión y la ROE. Puedo leer muchas cosas, porque mira, aquí
ya se han preocupado de que el radio que tienes con respecto, puedes medir directamente el factor de transmisión, el de reflexión, la ROE, etcétera, etcétera. Y es más, esa carta no solo permite representar las cosas, sino que permite calcular. Si yo quiero mover la impedancia de un sitio a otro porque quiero hacer una adaptación, porque quiero transformar una impedancia que hay en un punto y quiero llevármela a otro punto, yo tengo que hacer un recorrido por la carta, que ese recorrido, si yo sé interpretarla bien, sé la cantidad de componente imaginario de parte real que tengo que ir sumando para llegar a ese valor de impedancia. O sea, puedo hacer un cálculo y además decidir yo visualmente por dónde ir hasta ese sitio, ¿vale? Entonces, tiene dos misiones, como dijéramos, representar y también calcular. Mirad, aquí la tenemos más detallada. Impedancia representada como parte real y parte resistiva y parte reactiva. La parte resistiva son estas, la coordenada de resistencia constante, valores de resistencia son estos círculos. Este círculo es R igual a 0. El eje, pensad en el eje cartesiano, donde R es igual a 0, o sea, todos los puntos del plano donde R es 0, se ha convertido en esa circunferencia. A medida que va creciendo R, pues se van teniendo círculos que se van llevan hasta este punto, que sería el valor, este sería R igual a 0, toda esta circunferencia. Pero este punto, se ha degenerado la circunferencia, al ir haciéndose pequeñitas, se generan en un punto, y ese punto es el infinito, es la parte resistiva igual a infinita, a infinito. Y luego la parte reactiva, círculos de R constante. La parte reactiva, pues tenemos circunferencias positivas y negativas, parte reactiva positiva, parte reactiva negativa, van disminuyendo, porque aquí es la reactancia también del infinito, y el valor 0 de reactancia. Luego a mí me dan una impedancia, me están dando unas coordenadas, entonces yo lo que tengo es que elegir qué círculo de resistencia constante o qué circunferencia de resistencia constante o circunferencia de reactancia constante, elegir para ahí donde esas coordenadas coincidan, se crucen, esos puntos se crucen, pues ahí tengo el valor de la impedancia. Y simultáneamente, aquí tenéis reactancias positivas, negativas, círculos está mal dicho, circunferencias de X constante. Estos son círculos de ROE constante. Mirad, la ROE, si este círculo fuese de radio 0, la ROE sería 1, sería adaptación. Representaría una ROE igual a 1. Y estas circunferencias, pues a medida que van creciendo de radio, pues aquí estaríamos en el infinito. ROE se dispara del 1 al infinito. Bien, volvamos a nuestro esquema habitual de alimentar una carga radiativa, que es nuestra antena, desde un generador utilizando una línea de transmisión. Vamos a hacer un breve análisis para interpretar lo que es esa impedancia característica, lo que es la impedancia de la línea, lo que es el factor de reflexión. Eso, para interpretarlo, tenemos que analizar ondas. O sea, por nuestra línea se propagan ondas. Ondas de radiofrecuencia, ondas de tensión y ondas de corriente. Hay tensiones y corrientes oscilantes que se propagan por la línea. Entonces hay que distinguir que hay una onda, mirad, el simbolito S más es porque es una onda progresiva, que se desplaza de izquierda a derecha. Eso le voy a llamar onda progresiva de tensión. Y lleva asociada una onda progresiva de corriente. La tensión lleva asociada a su corriente y se propaga por la línea. Y supongamos que hay cierta desadaptación y por lo tanto se ha creado onda regresiva de tensión, por eso le pongo el menos porque va en sentido contrario, y onda regresiva de corriente. Mirad, la onda regresiva de corriente lleva un signo menos, porque, mirad, la tensión no, porque el criterio que utilizo de signos, la tensión la represento con esa flechita hacia arriba, cuando llega al punto de discontinuidad vuelve con la misma polaridad. Podría volver con la polaridad invertida, pero el criterio que tengo es que sea con la misma polaridad. Pero la corriente, forzosamente, al ser en este sentido, la corriente que vuelve va en sentido contrario a la que va. Entonces, forzosamente hay que poner ahí un signo menos. Adoptando un criterio de signos hay que poner un signo menos. Entonces, la impedancia característica de la línea es la relación entre la tensión y la corriente, pero de ondas positivas.
O sea, la onda progresiva y su corriente asociada da una impedancia, y además esa impedancia va forzada por las características de la línea. O sea, eso lo fuerza. La construcción de la línea fuerza esa relación. Y además también se da con la onda regresiva, pero fijaos que particularmente se hace con onda progresiva o con onda regresiva. Eso es la impedancia característica. Pero igual que hemos hablado de ondas de tensión progresivas y regresivas, aplicando superposición, esos sistemas lineales, se aplica el principio de poder sumar, superposición. Tenemos una tensión total que es la suma de la onda progresiva y la onda regresiva. Y tenemos una corriente total que es la suma, pero claro, como se haya con signo menos, pues ahí cuidado que hay un signo menos. La onda regresiva de corriente y la corriente total. Entonces la impedancia, se puede poner así también por esta relación de ahí. La impedancia, o sea, distinguir lo que es impedancia característica de la línea, que es por su construcción, a lo que es la impedancia que puede haber en cada plano. O sea, la impedancia a lo largo de la línea de transmisión va cambiando. Y esa impedancia sí que es la relación entre la tensión total y la corriente total. O sea, los valores totales son los que dan la impedancia. La impedancia no es la misma en cualquier punto de la línea, va cambiando. Entonces, entre otras cosas, la carta de Smith me permite saber eso. En la carta de Smith lo que pasa es que hay que saber que cuando uno se mueve por la línea, se mueve por una circunferencia de radio constante. Entonces te va diciendo, a medida que te desplazas por la línea, qué valor de impedancia tienes. O sea, el calculador analógico que tenemos de la carta es, o sea, te lo está diciendo todo. Seguimos con este esquema y ahora nos vamos a fijar únicamente en la onda progresiva de tensión y en la onda regresiva de tensión. Solo en estas dos de tensión. Pues la relación entre ellas, la que vuelve respecto a la que va, eso es el factor de reflexión. ¿Vale? Bueno, pues con todas las relaciones que he escrito así con ondas, no lo voy a poner aquí, pero si alguien quiere que se entretenga un poco haciendo álgebra elemental, salen estas dos relaciones. La relación que hay entre el factor de reflexión y la impedancia, y la relación que hay entre la impedancia y el factor de reflexión. Por el medio está la impedancia característica de la línea, que tengo ahí eso, haciendo álgebra se llega a eso. Eso es la carta de Smith. La carta de Smith es una calculadora analógica que ya tiene resuelto ese cálculo. Es una regla de cálculo. Lo que pasa es que estas cantidades son complejas. Si uno quiere utilizar esas fórmulas, pues tiene que espabilarse a hacerlo con números complejos. Bueno, hoy día las calculadoras, las científicas, las hay que manejan complejos. Entonces, pues pones todo en complejos y sacas ese cálculo. Pero la carta es mía, lo tiene resuelto, de forma automática. Esto es el patrón de onda estacionaria que tenemos en la línea. Por el hecho de tener ondas reflejadas, si nosotros hacemos el cálculo de la tensión total a lo largo de la línea, saldría esto de aquí. Esa es la tensión total. Y tiene una forma así periódica, y eso al repetirse así, pues eso se llama un patrón de onda estacionaria. Eso se queda así. O sea, si las ondas positivas se mueven y las ondas regresivas se mueven, al superponerse la tensión total, que si la analizásemos, eso está quieto, está estacionario, por eso se dice onda estacionaria. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, pues ahí tenemos ciertos puntos de la línea donde esa tensión total es máxima. ¿Y a qué es debido? Pues a que la suma de las ondas de tensión positivas y negativas pues se suman en fase, ahora lo veremos, he hecho una figurita con vectores rotativos que se llaman fasores, y un valor mínimo. Y entonces la ROE se define también como esta relación. Eso es la ROE. Mirad, si sustituimos la tensión máxima y la mínima por lo que es la máxima, que es la superposición cuando están en fase, la superposición cuando están en oposición de fase, dividimos por módulo de un sub más, donde sale ahí el módulo del factor de reflexión. Entonces tengo el ROE con el módulo del factor de reflexión. Otra forma de ver la relación onda estacionaria, en términos del factor de reflexión. Y aquí es una figura en la que he omitido las expresiones analíticas, porque eso es infumable en este contexto, ahora no vamos. Pero en esas expresiones analíticas hay una cosa que se llaman fasores, que son vectores giratorios, que están girando.
Y además esos fasores, imaginaos que además de girar se desplazan. Ese fasor es el término de amplitud de una expresión analítica de una onda que se propaga de forma progresiva, ¿vale? Si proyectásemos la flecha del fasor sobre una vertical, tendríamos la evolución que va haciendo la amplitud de la onda, a medida que se propaga. Entonces el fasor pues, es una herramienta vectorial que permite representarlo. Pues igual que tenemos un fasor de onda progresiva, tenemos un fasor pintado más pequeñito, un fasor de onda regresiva. ¿Y qué está ocurriendo? Imaginaos como si fuera un tren de fasores, y de uno al otro pues hay un pequeño corrimiento de fase. Pues un tren de fasores que se va desplazando hacia la derecha y un tren de fasores que se va desplazando hacia la izquierda. ¿Qué está ocurriendo? Que en ciertos puntos de la línea los fasores de onda progresiva y de onda regresiva se suman como si sumasen fuerzas. Entonces está dando un máximo. Y en determinados puntos de la línea los fasores se suman en oposición de fase. Entonces, por lo tanto, dan un mínimo. Claro, para ver eso tendría que haber puesto las expresiones analíticas, pero son tochos. Son cosenos que dependen de la beta, de la constante propagación de la línea, de la omega, etc. Pero si analíticamente se puede demostrar que ciertos valores de posición ocurre esto y ciertos valores ocurre esto. Entonces tienes una onda estacionaria. Esa es la suma de las tensiones progresiva y regresiva, da ese perfil. Bien, pues nada, si ya nos quedan 3 minutos, había preparado un problemita muy simple de situar una impedancia sobre la carta. Muy fácil. Imaginemos que tenemos una impedancia de 25 más J25 ohmios. Queremos ponerla sobre la carta de Smith. Y queremos saber para esa qué ROE tenemos. Y tenemos los siguientes datos, que la impedancia de la fuente son 50 ohmios, que la impedancia característica de la línea son 50 ohmios, y que la frecuencia son 10 MHz. Bueno, pues la situación es esta. La impedancia que tenemos aquí es esa, y entonces aquí tendremos un factor de reflexión. O sea, pasamos de la impedancia característica, y aquí es donde tenemos una discontinuidad. Vamos a ver qué vale aquí el factor de reflexión. Ese factor de reflexión, aplicando las fórmulas, la fórmula del factor de reflexión es la impedancia de la carga, circuito de carga, que hemos llamado A, menos la impedancia característica. Voy a sustituir valores, ¿veis? Números complejos. Si esos números complejos se operan, cogéis la calculadora de los complejos o si queréis a mano, y sale un número complejo que es el factor de reflexión. Bueno, pues yo ese factor de reflexión que está en forma real imaginaria, lo paso a polar. Pues en el apéndice tenéis como el paso a polar. El paso polar tiene módulo y fase. Me voy a quedar con el módulo. ¿Por qué? Porque la ROE es 1 más el módulo partido por 1 menos el módulo. Y da una ROE de 2,61. Esa impedancia, sobre una impedancia característica de 50 ohmios, da una ROE de 2,61. Bueno, pues vamos a representar la carta. En la carta de Smith, la carta es universal. Sirve para cualquier valor de impedancia. Lo que tenemos en esta carta está siempre normalizado. Hay que normalizar. ¿Normalizar qué es? Pues poner cualquier valor de impedancia, dividirlo respecto al valor de la impedancia nominal. ¿Cuál es la impedancia nominal? Pues la que a ti te interesa, los 50 ohmios que tiene la impedancia característica de tu línea. Pues dividimos por 50 y nos da dos valores normalizados. Y esos valores ya los podemos poner sobre la carta. Vamos a poner el que representa la parte real, la R, y el que representa la parte imaginaria. Entonces nos vamos a la carta y buscamos la circunferencia. Mira, aquí está, es R igual a 1. Es el centro, que es la adaptación. Y buscáis la que vale 0,5 y es esta de aquí. Esa es la R igual a 0,5. Y buscamos J igual a más 0,5 para la parte positiva. Y eso es X igual a 0,5. Y ese punto donde se cortan, esa es la impedancia. Nuestra impedancia de carga la tenemos normalizada y representada en la carta. Si yo ahora en esa carta, claro, es que esta carta hay mucha cosa que contar. Si dedicase más sesiones a esto, os hacían ver muchas cosas que se pueden hacer. Ese es el factor de reflexión que habíamos obtenido por cálculo. Bueno, pues si uno coge el centro de la carta y une el centro de la carta con la impedancia, ¿vale? Pues el radio este de aquí, esta distancia, o sea, ese 0,4472 que es el módulo del factor de reflexión, lo tengo ahí. Esa distancia es el módulo del factor de reflexión.
¿Veis? El módulo de Rosba es 0,472. Ese valor es el módulo del factor de reflexión. Mirad, estas escalas que hay aquí abajo, si yo cojo esta distancia, esta de aquí me da el factor de reflexión, el módulo del factor de reflexión. Y si yo me llevo esta distancia a esta de aquí, me da SWR, que es en inglés Standing Wave Ratio, la relación de onda estacionaria. Ahí la veo, ¿veis? Ahí esta escala 261, ahí está. Hemos hecho la operación simple de ubicar una impedancia y sobre esa impedancia leerla en la carta y leer su factor de reflexión y su ROE correspondiente. Si ahora yo quisiera, por ejemplo, esa impedancia trasladarla a otro valor o adaptar sería llevarse esta impedancia y llevársela aquí. Bueno, pues eso ahí ya hablaríamos, que vas a utilizar tramos de línea, redes, lo que sea, se puede hacer de muchas maneras. ¿Vale? A ver, de momento hemos dejado ahí eso representado. Ahora lo dejo estar aquí porque ya me excedo 3 minutos, me gustaría haberlo acabado. He puesto un apéndice de números complejos y el próximo día, si queréis, pues sigo de aquí y hablamos un poquitín más, porque sería incluso interesante hablar de adaptación, de ver cómo se adapta. O sea, un acoplador, realmente estás moviéndote en la carga. Cuando estamos con una red LC haciendo una adaptación y viendo nuestro indicador con las agujas cruzadas para leer la estacionaria, realmente estamos pues, moviéndonos sobre la carta para buscar el punto de adaptación. Eso que manualmente hacemos pues tiene bueno, pues lo dejo estar aquí. En el apéndice que hablas de sobre números complejos, recordar que hace unos meses hay un artículo escrito por mí con el ABC, el catón de los números complejos, pues puede serviros a los que saben, a los que no han sabido alguna vez recordarlo, a los que no han sabido pues tener una idea de qué están hablando. No es ningún pecado no saber lo de los números complejos. Yo haría un breve, esto habría empezado casi por ahí. Tienen su álgebra peculiar y es con lo que nos manejamos con cosas que funcionan con complejos. La impedancia es compleja, el factor de reflexión. Lo que pasa es que nosotros, en la práctica que nos interesa, pues no me lo des de forma marciana con un complejo, también un número real que salga de ese número complejo y que me diga ya que si tengo buena ROE, mala ROE, por eso va de 1 a infinito. 1, perfecto, y si se dispara de 1, pues ya no quiero eso, tengo que, nuestro objetivo es que sea 1. Entonces la ROE, pues es eso, es un indicador práctico. Escoger de la marcianada del factor de reflexión, que es una cosa compleja, voy a sacar una cosa que sea real y leíble y que a mí me diga realmente si adapta bien mi sistema o no. ¿Vale? Lo dejo estar aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, ahora vienen los aplausos.